Historia fue una historia de gente joven y bueno, y ahora se reproduce en esta película La Sociedad de la Nieve, que bueno, que generó una locura en la juventud, Sí, que eso me parece que está bueno, digo, está bueno porque es una historia que, si bien es una historia vieja, es una historia que tiene muchos valores. claro. Sí, claro, y es una historia que incluso, pues ya pasaron, ¿qué serán? 50 años de, 51, 51, 51 años 51 años, del sí. accidente. Sigue sintiéndose muy vigente, obviamente la manera en la que se retrata en la película, pues tú en ese entonces tenías 18 años. Tenía 18, cumplí 19 en Sí, la cordillera, pero bueno, es una historia de gente joven y yo trato de que se mantenga como una historia de gente joven, porque bueno, fue como la vivimos y bueno, y ha generado una locura en la juventud, que el otro día vengo de Costa Rica, ahora una conferencia para 4.500 personas, órale. que estaban todos como locos con todos bueno, los TikTokers, yo no soy nada TikTokero, pero todo, el 80% del TikTok es la Sociedad de la Nieve. Y bueno, y se enloquecieron, creo que más con los actores que con la Sí, historia. con la historia per se. Sí. ¿Cómo es recordar algo que pasó hace 51 años? O sea, ¿cómo lo sientes el día de hoy? ¿Lo sientes como algo distante, como algo cercano? Bueno, lo siento como, mirá, lo sentía como que le había pasado a otra persona, hasta que vi esta película. Que bueno, nosotros no lo condicionamos al director, pero el director es un exagerado de hacer las cosas reales. Tanto que el rosario que se usa es el rosario que yo usé en la cordillera. Mm, El interlocutor que hace conmigo la lista de sobrevivientes es el mismo interlocutor que hizo con mi padre la lista de sobrevivientes. ok. Me llevaron a 49 años, ¿no? Este señor de 70 que tengo ahora, me pintaron el pelo de negro, que parecía el dueño de un prostíbulo. Mi hija me decía, pareces el dueño de un prostíbulo. Digo. Este, y, y nada, y la verdad que ahora que vi esta película me di cuenta de lo que habíamos pasado, porque realmente fue toda una realidad. Es más, Bayona me mostró un minuto de la película. Yo venía para México a dar una conferencia y me dijo, Carlitos, te voy a mostrar un minuto. Fue lo único que vi de la película durante todo el rodaje. Y cuando vi el minuto ese, me dice, ¿y qué te pareció? Digo, sos un hijo de puta, le digo, Jota, porque la verdad que me llevaste al lugar, me llevaste a la situación. Te juro que hasta sentía el mismo frío, el mismo olor. Es un exagerado de la realidad y realmente es un trabajo monumental que hizo. Sí, la película en sí es muy buena, también la fotografía es increíble, las tomas son... Es increíble. Fíjate que mucha de la fotografía tuvo que hacerse en el mismo tubo del avión. Sí, O sea que el director de fotografía, curiosamente, es uruguayo, pero se mandó un trabajo increíble. Digo, lo que hicieron esto fue un trabajo que llevó 12 años, esta ok. historia. Él empezó, Bayona hizo aquella película famosa, Lo Imposible, la película del tsunami tailandés, que fue Mm, espectacular, con Naomi Watts y Michael McGregor. Y ahí empezó con la idea de la película de los Andes. Pues él quería contar, hay tres versiones, una que hizo René Cardona acá en México en el año 74, después se hizo Viven, la película que en el hicieron en 93, ¿no? 93, Sí, 94, y ahora esta película donde el gran valor que tiene esta película es que le da el valor a los muertos, le da voz a los muertos, que son tan importantes como los vivos. claro. Siempre se habló de los sobrevivientes de los Andes, de hecho, la película mexicana se llamaba Los sobrevivientes de los Andes, pero los muertos que Ibayona encontró, y tú la has visto, no quiero spoilear la película, pero quien narra la película muere en la película, Sí. y me parece que fue una buena cosa. Sí, eso, digo, las otras películas no las he visto, pero esta película, eso fue el diferenciador en cuestión cuando menos narrativa de las demás películas. Sí, aparte que fue una historia, los americanos cuando hicieron la película Viven, son muy de los americanos de poner al chico de la película, que en ese caso era Ethan Hawke, Sí, que hace de Nando Parrado, pero esta película es más coral, es más de grupo, es más como fue la realidad, es más como un grupo unido y de hecho la mayoría de las empresas que te invitan a dar conferencias, que te contratan, es para hablar sobre trabajo en equipo, que fue justamente una de las cosas más notables que tuvo nuestra historia. Digo, el trabajo en equipo, fíjate que nosotros en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado, o sea, escuchábamos por radio de que el mundo entero se había olvidado de nosotros. sí. Y ahí es donde empieza en realidad, de hecho te traje mi libro después del día 10 porque es el parteaguas, como dicen en México, de la historia. Fue la peor noticia que recibimos, pero en realidad la convertimos en oportunidad.
porque de ahí en adelante pasamos a ser los timoneles de nuestro propio destino, porque ahí ya nos dejó de importar la sociedad, nos dejó de importar todo y empezamos a pelear nuestra historia.